Hola, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar de varios ingredientes que al combinarse producen sabores deleitantes e irresistibles para cualquier ser vivo en este planeta. No importa la edad, sexo o religión, los dulces y la repostería han fascinado al mundo entero por siglos. Con frecuencia se come al final. Es una forma de equilibrar el sabor de los platillos predominantemente salados con el azúcar de un postre. Como no hay postre sin azúcar, no habría postre sin Nueva Guinea. En esta isla del continente asiático, ubicada al norte de Australia, se encuentra el origen de la caña de azúcar. Su clima tropical permitió el crecimiento de esta planta alargada, que puede medir hasta 5 metros de altura y 6 centímetros de diámetro. Es mejor conocida en la biología como Saccharum officinarum, porque el jugo de su tallo contiene sacarosa, la unión molecular entre la glucosa y la fructosa. Las primeras expediciones navales iniciaron la expansión de su cultivo hacia la India y China, aproximadamente en el año 4500 a.C. Cuando los persas invadieron la India, mantuvieron su cultivo, y cuando llegó la ocupación china, lo llevaron al norte de África. Fue hasta la Edad Media que la caña de azúcar conoció el territorio europeo, donde se le dio un uso como condimento y medicinal. Desde ahí llegó a Centroamérica en las embarcaciones españolas. Se cree que aproximadamente en 1520 llegó a México y que se plantó por primera vez en Veracruz. Después se distribuyó el cultivo en otros estados de clima tropical y condiciones adecuadas de suelo. Para sacarle el mayor provecho a una plantación de caña de azúcar, hay que cuidar ciertas características del lugar donde se siembra. Una temperatura ambiental de entre 26 y 30 grados centígrados es idónea. Si la temperatura es menor, se dificulta la germinación de las plantas, y si es mayor se disminuye la concentración de azúcares. Aunque la caña se cultiva para obtener principalmente azúcar, también se obtienen otros productos. Al cabo de 14 o 17 meses desde que se sembró la caña, se puede recolectar manual o mecánicamente. Después se envía al ingenio, una planta industrial donde se procesa la caña hasta conseguir azúcar, tal y como se conoce. El proceso empieza con el lavado de las cañas recién cortadas. Luego son sometidas a un tratamiento de molienda en el que se extraen dos posibilidades industriales: el jugo del tallo para obtener azúcar y el bagazo, toda la fibra sobrante que sirve como combustible para generar electricidad. El jugo que se obtiene es sacarosa turbia que se limpia de las impurezas para obtener un líquido cristalino. Las impurezas se almacenan para producir abono natural. Mientras tanto, el jugo clarificado se calienta hasta que se evapora la mayor cantidad de agua para conseguir un jarabe espeso. De esa miel salen los cristales que se obtienen después de un centrifugado. Los cristales se ponen a secar y enfriar para finalmente empacarlos. De acuerdo con el gobierno mexicano, actualmente hay 51 ingenios distribuidos en 15 estados del país: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Veracruz ocupa el primer lugar con 18 ingenios. Le sigue Jalisco con 6 y San Luis Potosí con 4. Desde su origen hasta ahora, hay una evolución genética de la caña de azúcar. Esa transformación nos ofrece distintas características expresadas en diferentes variedades. La diversidad climática del país permite variedades como la criolla, la cristalina, la violeta y la veteada. Por extraño que parezca, el azúcar no solo se obtiene de la caña. Además, hay azúcar en la remolacha, también conocida como betabel. El descubrimiento tiene dos vías. Por un lado, se cree que fue el químico francés Olivier Serres quien advirtió por primera vez en 1705 la presencia de azúcar en la remolacha. Por otro lado, se piensa que en 1750 el químico alemán Andreas Marggraf descubrió el azúcar en algunas variedades de remolacha. Este tubérculo de origen africano representa al menos el 30% de la producción azucarera del mundo.
Ya sea que se obtenga de la caña o de la remolacha, el azúcar es un ingrediente de gran importancia en la gastronomía mundial. Al mismo tiempo que las invasiones propagaron el cultivo de la caña de azúcar, también surgió la repostería y la industria panificadora. Se le atribuye el inicio de la repostería a los persas, que difundieron sus conocimientos a los árabes y turcos. Ellos, a su vez, compartieron sus saberes a los europeos en el siglo XVIII y poco a poco se distribuyeron por todo el mundo. Aunque actualmente los azúcares son una gran tentación, la Organización Mundial de la Salud sugiere limitar su consumo en la dieta de adultos y niños. De lo contrario, se presentan enfermedades no transmisibles que pueden llevar a la muerte. Así como llegó el azúcar a México, también llegaron otros productos comestibles. Con las embarcaciones españolas venía el huevo y la combinación de azúcar y trigo que dio origen al pan como lo conocemos actualmente. El trigo tiene origen en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta planta, que gusta del clima templado, puede medir hasta 1,5 metros de altura. De sus espigas salen los granos que se muelen para obtener la harina. Se cree que fue en Egipto donde se obtuvo por primera vez la fermentación del grano para la elaboración de varios alimentos. En Mesoamérica se elaboraba una especie de pan con harina de amaranto y maíz. Pero una vez que llegó el trigo, su cultivo se esparció rápidamente. Desde entonces se producía pan con una gran influencia de la gastronomía francesa. Después de la llegada de los europeos a América, el mundo conoció uno de los ingredientes más importantes en la repostería, la vainilla. La vainilla se obtiene de los frutos de la orquídea Vanilla planifolia, que eran originalmente colectados de los bosques tropicales por los totonacas. Actualmente, los frutos de vainilla conocidos como vainas ya no se colectan. Se obtienen del cultivo y Papantla, Veracruz, es el principal centro de producción. Su cultivo requiere prácticas cuidadosas que llevan meses, lo que incrementa su precio. En la mezcla de azúcar, trigo y vainilla hay un mundo de preparaciones dulces, todas ellas diferentes entre sí. Al final de la comida o en cualquier momento del día, los postres son bien recibidos en todas sus presentaciones, y todo se lo debemos en gran parte a la preservación y evolución de los cultivos. Todo inició hace 4.000 años antes de Cristo, con la mezcla de 2 ingredientes, trigo y agua, para obtener los primeros panes. El trigo tiene su origen en la civilización mesopotámica, aunque los egipcios fueron quienes descubrieron su fermentación para utilizarlo en la elaboración de alimentos. Por otro lado, los sumerios fueron quienes enseñaron a los egipcios el arte de la panificación, el cual desarrollaron y sistematizaron hasta convertirlo en un alimento indispensable para su sociedad. Sin embargo, fueron los griegos quienes descubrieron las técnicas más avanzadas para crear los primeros productos de repostería, logrando hasta 72 variedades. El pan fue para los griegos un alimento ritual, de origen divino, hasta convertirse en un sustento popular, símbolo de la comida por excelencia. El trigo llegó a México durante la conquista y fue traído por los soldados de Cortés. Posteriormente es el esclavo africano Juan Garrido quien rescata 3 granos de este cereal mientras limpiaba unos bultos de arroz. Juan plantó estos granos en un solar donado por Cortés cerca de la ribera de San Cosme. De esta siembra se obtuvieron 47 espigas, según los documentos históricos. Esto se comprueba a través del historiador Fernández del Castillo, quien explica que durante 1523 la sagrada tierra de la Nueva España se cubrió con hermosos campos de trigo. Un año después se fabricaría en México el primer pan con harina nativa. Con la introducción del trigo llegaron nuevas formas de alimentación y mestizaje. Trigo y maíz se combinaron para dar pie a mucho de lo que hoy comemos. La caña de azúcar, Saccharum officinarum, originaria de Nueva Guinea, se cultivó en el sureste asiático y en la India aproximadamente por el año 327 a.C. y fue introducida en América por Cristóbal Colón, quien la sembró en Santo Domingo. La caña de azúcar es considerada como el cultivo agrícola más importante del planeta. Tan solo nuestro país es una importante fuente de ingresos desde la época colonial. Papantla, en Veracruz, es la cuna de la orquídea que da por fruto la vaina de vainilla. El pueblo totonaca fue el guardián de esta especia que era desconocida por el resto del mundo.
Antiguamente lo utilizaban no solo para saborizar bebidas y perfumar los templos, sino que también funcionó como un tipo de moneda de cambio. Además, es la única especie de orquídeas de donde podemos obtener un fruto comestible. Su cultivo nunca ha sido fácil. Anteriormente en México se contaba con un jugoso monopolio, siendo el único productor de vainilla en el mundo durante aproximadamente 300 años. A pesar de los grandes esfuerzos por parte de biólogos y botánicos extranjeros, no pudieron cultivar su propia orquídea para que diera frutos. Esto fue debido a que la vaina de vainilla es polinizada por un insecto nativo de la zona de Papantla. Fue hasta 1841 que Edmond Albius, basado en las investigaciones de otros botánicos, implementó la fertilización manual. Gracias a este descubrimiento, el cultivo de la vainilla se extendió por el mundo, dejando el monopolio mexicano en condiciones poco favorables. El principal constituyente aromático de la vainilla es la vainillina, pero se han detectado hasta 169 compuestos en el aroma de esta planta. La vainillina es un compuesto aromático con agradable olor que se produce naturalmente en el haba de la vainilla. Por lo tanto, la vainilla es la vaina, mientras que la vainillina es un compuesto aromático que se desprende de la primera y que le da ese sabor y aroma característicos. La vainilla se utilizaba para enriquecer una bebida de cacao destinada a nobles y guerreros. Hernán Cortés la llevó a España para utilizarla en la bebida de chocolate. Desafortunadamente, cada vez se cultiva menos en nuestro país y no hemos sabido preservar este tesoro. No es por nada que el rey de los helados sea el de vainilla. En la época precolombina, el cultivo del amaranto, que es huautli en náhuatl, era casi tan importante como el del maíz y el frijol. El producto funcionaba de igual manera como tributo. Por ello, miles de hectáreas se llenaban de estas hermosas plantas rojizas y de abundantes hojas. En total, el Imperio Azteca durante el gobierno de Moctezuma recibió 20,000 toneladas al año de las 17 provincias aledañas a Tenochtitlan. El amaranto se procesaba para obtener el cereal, luego se molía con la ayuda de un metate, se mezclaba y se moldeaba con miel o sangre en forma de animales o dioses. Era utilizado en importantes rituales, siendo consumido después de las ceremonias como el cuerpo del dios alabado. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron al encontrar tanto parecido con el ritual católico de la Sagrada Hostia. Rápidamente la corona española prohibió el cultivo de este cereal para evitar más actos paganos en sus nuevas tierras. La prohibición se debía también porque los españoles notaron que el amaranto daba energía y vigor a los guerreros. Y es que el amaranto tiene entre 13 y 18% de proteína cruda. De hecho, esta planta contiene casi el doble de lisina que la del trigo, el triple que la del maíz y tanta como la de la leche. Al igual que la quinoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas por su alto valor nutritivo y por su capacidad de crecer en condiciones adversas. Los dulces conventuales sentaron las bases de los dulces típicos mexicanos, combinando diversos ingredientes de México, Asia y Europa. Durante el siglo XVI y XVII se cocinaron diversas preparaciones, dando origen a diversos dulces y postres que han permanecido intactos hasta la fecha. Entre las variaciones en las recetas españolas están la sustitución de algunos frutos por los locales, como los ates de guayaba o tejocote. Fue así como se inventaron los flanes, buñuelos, capirotadas, natillas, arroz con leche, conservas de duraznos, piñas y mangos que hasta la fecha consumimos. Gracias a las monjas del convento de Santa Clara, podemos seguir disfrutando de borrachitos, camotes y muéganos. La demanda de estos dulces provocó que las cocinas de los conventos se adaptaran con hornos de leña para poder hornear merengues, cocadas, jericayas, pan de yema, cajetas y diversos panes. Incluso Sor Juana Inés de la Cruz describió en sus recetarios algunos dulces de nuez, así como buñuelos. Y sin duda alguna, México es un paraíso para los amantes de los panes de azúcar.
Nuestro pan dulce se caracteriza por sus nombres y formas curiosas. Un ejemplo es la concha, cuyo decorado a base de manteca o mantequilla con azúcar dibuja las líneas de las conchas marinas. Este pan es sin duda el más famoso y quizás el más vendido. No hay panadería en México que no las ofrezca. Además es un producto que ha creado tendencia y si no me creen, echen un ojo en su Instagram. Pero no podemos hablar de la concha sin antes recordar cómo fue que el pan dulce se convirtió en uno de los elementos esenciales de la cultura gastronómica mexicana. El negocio de las panaderías inició en manos de los españoles, quienes también eran sus principales consumidores. El pan que se producía era blanco y sin mucho sabor. La población indígena no le veía mucho chiste a este nuevo producto y prefería las tortillas y otros alimentos de maíz. El pan de trigo tuvo que encontrar su propio nicho para competir con el mercado mexicano. ¿Cómo lo logró? Con un poco de azúcar. No fue sino hasta los siglos XVII y XVIII cuando la migración de franceses e italianos permitió la proliferación de nuevas variedades de pan de trigo. Del brioche francés se inventaron una gran variedad de bizcochos y panes dulces que inmediatamente llamaron la atención de los mexicanos. Por otro lado, la aparición de cafés italianos durante el siglo XIX terminó por sentar las bases de una nueva tradición, el café con pan. Sabemos que chopear un pan en una taza de chocolate caliente es un verdadero deleite. Junto a la abundancia de panaderías, apareció otro tipo de negocio que continuó hasta nuestros días: los cafés de chinos, resultado de las grandes migraciones de China hacia América desde mediados del siglo XIX. Estos nuevos negocios fueron reemplazando a los cafés italianos, poniendo a disposición de la clientela café con leche acompañado de distintas variedades de pan dulce, donde la concha era la más pedida por los comensales. Me encanta venir a estas panaderías artesanales de barrio porque todavía encuentro esos panes tradicionales que me remontan a mi infancia. Como el pan de muerto, el escudo, la reja, el cocó, la chilindrina, la concha, el ocho, la novia, el chamuco, que es mi favorito, y esta divina y bellísima ánima. Y ahora los invito a que me acompañen al estado de Morelos para conocer los plantíos de caña de azúcar y los sembradíos de arroz. También aprovecharé para cocinar un rico panqué usando amaranto. Y estamos en Jojutla, nombre que proviene de la eufonía del español del topónimo náhuatl, lugar donde abunda la pintura de color azul. Jojutla es un lugar importantísimo para el cultivo de caña de azúcar y de arroz, dos ingredientes muy importantes para elaborar postres y dulces. Pues mi querido Roberto, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu propiedad, que es un paraíso. Es tu casa, bienvenido, Joel. Gracias, gracias. Oye, ¿y el trapiche desde cuándo lo tienen? Bueno, el trapiche afortunadamente lleva ya 4 generaciones en mi familia. Fue primero de mi bisabuelo, quien lo adquirió a principios del siglo XX, luego de mi abuelo, luego de mi padre, ahora mío, ahora tuyo. Y estuvo primero en Cuautla. Desde hace 30 años pues, está aquí en Jojutla. Oye, y bueno, la caña me imagino que llega con los españoles, ¿no? Sí, la caña es un cultivo fundamental, un ingrediente fundamental en la historia de la gastronomía, ¿no? Es originaria del sureste de Asia, llega con los árabes a España, los árabes la dejan en España, los españoles la traen a las Antillas cuando llega Colón, la introducen con enorme éxito en las Antillas
particularmente en Vamos a Cuba. sentarnos. Y en la zona de Cuba, en la zona de Cuba, la trae Cortés a México inmediatamente después de consumada la conquista de México. Entonces ha surgido siempre el dilema, ¿no? De dónde fue el primer lugar donde se introdujo la caña de azúcar. Yo, en una opinión muy personal, considero que Cortés, al ser un hombre que era pues tan ansioso por comenzar a desarrollar tantas cosas en lo que se estaba convirtiendo en la Nueva España, de manera simultánea lo hizo, intentó hacerlo en Coyoacán, no se pudo por la altura, ¿no? Entonces después simultáneamente en Veracruz y en Morelos, y se hizo con muchísimo éxito. Tanto así que se consolidó como el cultivo más importante en esta zona, en esta región del país, hoy 500 años después, y actualmente contamos con dos ingenios, ¿no? Que es el de Zacatepec, en el municipio aquí aledaño a Jojutla, y el ingenio Emiliano Zapata, y el ingenio de Huacalco en Cuautla. Pero yo quisiera pedirte o invitarte a probar un delicioso jugo de caña recién hecho. Aquí, bueno, atrás vemos este trapiche que es del 15 de julio de 1884. Se introduce la caña al molino, al trapiche, y el molino la exprime. Entonces de un lado sale el bagazo, que ya es como se denomina la caña ya exprimida, que se usa para alimento de ganado. En algunos lugares como Cuba o Brasil principalmente lo usan incluso para hacer aglomerados para construcción de muebles y elaboración de muebles y todo eso. Y este jugo de caña se pone a hervir. Puedes obtener miel, ¿no? La meladura, que es muy, muy apreciada, sobre todo en la repostería. También el jugo de caña cocinado y secado se solidifica y se hace el piloncillo, que es el azúcar morena o el mascabado que conocemos. Ya el azúcar blanca, el azúcar refinado, es un proceso industrial que se hace en los ingenios. Es algo ya más nuevo, es algo que viene de unas décadas del siglo XX para acá. El proceso inicial, pues bueno, era el jugo, la meladura, el piloncillo, y al destilarse este jugo se obtiene primero el aguardiente de caña. Por ejemplo, en la zona de Morelos pues, fue muy valorado, sobre todo en la zona de Los Altos. Siempre en la cultura popular, en la iconografía popular, se ha hecho mucha referencia al gusto que tenía Emiliano Zapata por el aguardiente de caña. Ahora lo que mayoritariamente se produce es azúcar. Qué refrescante este jugo de caña que me has ofrecido. ¿Y qué sería de la repostería sin este magnífico ingrediente? Don Urbano, ya lo encontré, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué anda haciendo aquí, cortando ya las hojas de las cañas? De las cañas. Oiga, ¿y cuánto tiempo tienen estas cañas que están altísimas? Más o menos tienen como 4 meses, 5 meses. 4 o 5 meses. ¿Y Sí. cuándo cosecha? Hasta casi me lleva un año ¿Un año? para cortarlas. Desde que siembra hasta que cosecha. Ajá, hasta que Y seca. ¿Y cuántas toneladas salen de aquí? Es que depende cómo atienda las cañas. ¿Sí? Porque si las atiende, le puede salir unas 50 o 100 toneladas. Si las atiende. Y si no, ¿En cuanto a terreno, cuántas hectáreas? póngale 14 tareas. 14 hectáreas. 14 tareas. ¿A tareas? Tareas. Y tareas serían, vamos a suponer, serían como 40 hectáreas o 14 hectáreas. O serían como 80 tareas. Ok. ¿Sí? Bueno, don Urbano, muchísimas gracias. Por aquí nos estamos viendo luego. No hay de qué. Le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego.
Buenos días. ¿Qué anda haciendo? Mire, estamos en la cosecha del arroz. Ajá. Vamos iniciando con la cosecha. Después de 4 meses y una semana, ya está listo el arroz, ya está bueno para la cosecha. Que veo aquí la espiga. Sí, Aquí sí, están sí. los arroces. Son los granos que Los tienen. granitos, sí. Cada espiga, mire, es lo que va teniendo, ¿sí? Que de aquí nosotros decimos es un arroz de excelente calidad por la altura sobre el nivel del mar, las propiedades de la tierra, la naturaleza. Nos hace que tengamos un grano De alta único, calidad. de alta calidad, ¿sí? Sí. Ponemos nada más una plantita o dos Ajá. y miren, ella ella se va reproduciendo. Y tiene más o menos 20, 15, dependiendo, Hijitos. se hacen hijitos y nosotros en el campo le llamamos macollos. Veo que sufren con los pájaros. Ahí veo que están espantándolos. Sí, bastante. Nosotros a los 3 meses de haberlo trasplantado, empieza a espigar el arroz. Si nosotros no cuidamos, no ponemos a alguien que pajaree, que espante a los pájaros, se comen el arroz y entonces no cosechamos. ¿Qué porcentaje pierden aproximadamente por el pájaro? Pues ha habido ocasiones que se pierde hasta el 50%. ¿En serio? Sí. O sea, en vez de sacar 10 toneladas por hectárea, sacaríamos 5. Y si perdemos 5 toneladas, No, pues es muchísimo. ya, o sea, nomás a 6 pesos perdemos Lo único que ganamos son pájaros bien gordos. el único. Sí. No, y que ni nos lo Sí. podemos comer. Sobre todo, exactamente, no nos los podemos comer. Ahorita en el campo tiene una humedad de 25 grados de Ah, humedad. por eso se me rompe. Entonces, no se puede descascarar en los rodillos. Hay que hacerle un proceso en el molino de secado para bajarlo a 13 grados, que es a 13 grados de humedad, ya se puede descascarar el grano. Ok. Y entonces queda un arroz integral, ¿sí? Que es delicioso el arroz integral. Sí, mire. Muy nutritivo. Aquí está un grano. Ya vi un granito, sí. Pero imagínense todo lo que me tardé de desgranar. Sí, yo un también. cerro, Yo ya o llevo sea, 3 y los rompo. No puedo. Entonces, esa parte... Ya pude uno, pude uno aquí. Sí, mira, ya. ahí está ya. Ya mire. estamos empatados. Sí, ya. Entonces, pues, si ven, es un grano largo, grueso, y se alcanza a ver, le decimos nosotros la pancita blanca, que son almidones, que eso hace que al cocinarlo esponje y rinda más y no se pegue. Yo les digo, desde que ponemos el almárcigo nos llevamos 30 días, o sea, un mes, más 4 meses, una semana aquí, ya llevamos 5 meses, una semana. En el proceso de secado nos tardamos otro mes porque primero le bajamos de los 25 grados de campo, le bajamos a 18 grados para unificar la humedad. Después lo dejamos reposar una semana, lo volvemos a secar en patio, al sol, y lo bajamos a 13 grados. Lo volvemos a meter al almacén para que esté reposando un mes. Después de ese mes ya lo podemos meter al proceso de pulido. Entonces estamos hablando de que nos llevamos 7 meses desde que ponemos el almárcigo para que pueda llegar a la mesa del hogar de... Qué barbaridad. ¿Y cuántas veces no le hacemos el feo al arroz? No, arroz no quiero. Hay que considerar todo el tiempo y toda la mano de obra y la gente que vive de estas siembras para valorar lo que nos llevamos a la boca. ¿A qué se debe que sea tan bueno el arroz aquí en Cojutla especialmente? Se debe a la calidad del suelo, a la altura sobre el nivel del mar, a los ríos, el agua que trae, que son de excelente calidad. Mineralizada. La lluvia que tenemos, el calor que hace, o sea, son varias cosas que influyen y que eso nos otorgó que nos pudiera dar el INPI la denominación de origen, arroz del estado de Morelos. Don Jesús, estoy aquí viendo el arroz. ¿Por qué este lo tengo cafecito y este blanco? ¿Qué pasó? Este arroz solo se descascaró, es el arroz integral. Este es como el que vimos allá, nada más le quitan la cáscara. Nomás sin cáscara, sí. Y nada más, la gente que pide arroz integral ya de esta forma lo envasamos y lo comercializamos. Y el que no, le tenemos que hacer un proceso de pulido, que aquí están las pulidoras. Están las máquinas, sí. Están las máquinas para que quede blanco. Y aquí son 8 horas para tener... 8 horas para tener una bolsita de estas. Sí, en 8 horas procesamos 6 toneladas, ¿sí? Entonces, para tener una bolsa de estas. Para tener una bolsa de empacarla. Sí. Sí, es el proceso que llevamos, o sea, que se puede decir que son 4 pasos. 1 es el descascarado, 2 la separación del integral con la cascarilla, que es esa mesa, le llamamos mesa paddy. Luego 3 es el pulido y 4 O sea, ¿esta máquina qué hace? Esta
Todavía no termina de instalarse, pero va a sustituir a estas. Ah, sustituye estas. Sustituye Estas sí estas. son las, porque las veo más nuevas, más Sí. modernas. Esta nos la van a terminar de entregar el próximo mes. Entonces esto es pulidora. Es igual pulidora que esta. Sí, sí. Ajá. Nada más que esta no es con piedras, esta hace que el grano tenga mejor presencia. Entonces Ok. tenemos que actualizar porque estas máquinas son de 1940. Entonces ya gasta más energía eléctrica que esta también. Claro, ¿cuántos años tiene el molino? El molino se instaló en 1895. Pues bueno, don Jesús, yo me voy a ir a cocinar un rico arroz con leche y a ver qué más Delicioso. se me ocurre. A ver qué más se me ocurre con este grano tan espectacular que tenemos aquí en Morelos. Pues que lo disfruten, ¿no? O sea, y que la gente vea todo lo que se puede hacer, maravillas con nuestro arroz. Perfecto. Me llevo estas 2 bolsitas a mi casa de recuerdo. Claro, sí, para... Esta no me la llevo. No, está muy bien. Sale. Que tenga buen día. Gracias, un Hasta placer. luego. Hasta luego. Y estamos aquí en Jojutla, en el restaurante La Catrina, con Nayeli, la chef de este lugar, que muy amablemente nos ha prestado esta maravillosa y divina cocina mexicana para hacer un arroz con leche. Y nada mejor que un arroz con leche, porque Jojutla produce el mejor arroz del mundo. Arroz Jojutla. Pues vamos a ver, y vi que ya adelantaste algún paso, ¿no? Sí, claro que Pusiste- sí. Mira, ya tenemos los ingredientes, ¿verdad? Nuestra base, el arroz, 1 litro de agua, lo cual ya lo pusimos a Canela. precocer, canela y azúcar para Y azúcar, darle ok. lo dulce. Y bueno, vamos a ponerle lo que es la leche. Ok. Sí, vamos a agregarle la leche. ¿Cuánto y arroz pusiste? 1 taza de arroz. Una taza de arroz Así es, y de 1 azúcar. taza de arroz y media taza de azúcar. Aquí ya va al gusto, ¿verdad? Si lo quieren más dulce, pues le pueden Y agregar un ramas de poquito. canela. Y de azúcar, canela y pasitas. ¿Pero le cuánto vamos de a canela agregar. pusiste? Canela ¿Una? le pusimos 2 rajitas de Dos canela. ok. Así es. 2 sí. ramotas más bien. son inmensas. 2 rajitas de canela. Y le ponemos las pasitas. Le ponemos las pasitas. Igual aquí ya va al gusto, ¿verdad? Y le ponemos Échale todo, las que no se quede pasitas. ninguna. Le movemos Así es. para que se integre y dejamos que repose. Así es, vamos a dejar que repose Ya y no, que... ya no lo ponemos a fuego. En lo que agregarle reposa más yo dulce. te traigo una sorpresa. A ver, cuéntame. Uno de los ingredientes que se usó en el mundo prehispánico y estuvo prohibido un tiempo es el amaranto. Los españoles lo prohíben. Entonces el amaranto generalmente lo conocemos para las alegrías. Entonces dije, ¿qué más puede ser prehispánico? Dije, pues el nopal y el mezcal. El mezcal. Entonces hice un panqué que te voy a hacer como lo primero que me salió, que es como más primitivo. Entonces lleva 1 taza de leche condensada. Si tienes la miserable. me la Sí, por supuesto. Una lata de leche condensada, un poquito de mezcal, ¿así? ¿Te gusta? Sí, Se va a perfecto. evaporar de todas formas con la horneada. Y le ponemos 1 taza de nopales ya Ay, qué rico. previamente cocinados, cocidos. Pues ya, vamos a reservar esto. Nos llevamos la licuadora. Media taza de azúcar. ¿Ya cómo va esto? Ahora vamos a integrar nuestra mezcla líquida que tenemos aquí. Entonces ahora te voy a echar el amaranto. Qué rico. Y ahora te voy a servir farina.
harina, Joel? Harina le puse una taza y de 2 harina. tercios. Vamos a ponerle de una vez 2 cucharaditas de polvo para hornear. Ok, y aquí la vamos sirviendo. Pero acuérdate que la sal nunca la revuelves con las levaduras, con el polvo para hornear. Entonces aquí va a ser, ya que entró esto, y se nos olvidó decir que el azúcar también es de Morelos. El azúcar, claro, de los sí, sí, ingenios por de aquí, de los supuesto. ingenios azucareros. Así es. El arroz, la mantequilla, el mezcal. Y la chef. Y la también, ¿verdad? También, ¿no? Además. Puro Morelos hay aquí. Puro Morelos, así es. Ya. Esto. Vamos a bajar esto. Y ahora vamos a batir las claras a punto de nieve o de turrón. Y huele esto espectacular. Ya estarán ganas de comérselo así, ¿eh? Joel, ¿y cuánto tiempo vamos a dejar nuestro pastel en el horno? Como hace mucho calor aquí y como hay menos altura, yo diría una media hora, 35 minutos. En el DF lo dejo 40, 45. Ah, ok, Pero vamos a perfecto. tantearle un poco. Ok. Y yo creo que estas ya están De 30 a 35 de minutos. 30 a 35 minutos. Y ahora esto nos va a ayudar a que suba más nuestro pastel, aparte de los polvos para hornear. Entonces ya no batimos y lo llevamos en forma envolvente. ¿Y sabes qué es lo rico? Que te sabe al ahumado del mezcal. Sientes las bolitas del amaranto y sientes un poco la acidez del nopal. Ahora, esto lo vamos a bañar después con el chocolate y tenemos aquí jarabe de agave, miel de agave. También de aquí de Morelos, De aquí además. también de Morelos, Sí, que nos sí. va a ayudar a que el chocolate no quede opaco, a darle brillo en la cobertura. Y lo vamos a hacer con un poco de mantequilla para darle untuosidad y vas a ver la delicia. Ahora, este pastel ya es panqué, yo diría, es como un pan de nopal con mezcal y amaranto. Qué rico se ve. Además la consistencia y el color, lo que platicábamos, El ¿no? color De es de los lindo, ¿no? huevos. Sí, la yema. La yema y el verde del nopal. Sí, sí. Entonces ya tenemos precalentado el horno a 180 así es. grados. Entonces vamos a meter el molde. Pues este arroz ya se coció, Sí, como ve. dicen, y Así es, quedó, Joel. mira, ve qué bonito, tal? qué brillo tiene. Y a ver, pues vamos a servirle otra copita. Claro, claro, claro. Por favor, ver. Joel, a ver. Mira qué tal. Vamos a probar. Sí. Y bueno, ¿Quieres adelanta canelita? ahí un poquito de canela si gustas ponerle, Joel. A ver qué tal. Tú me dices si te gusta. Arroz gobutla. ¿Qué tal? Es otra textura de grano. Totalmente. ¿Se siente? Totalmente. Me encantó que le Sí. pusiste un toque de azúcar Provechito. y provechito. ¿Y qué tal, Joel? ¿Cómo está el pastel ya? ¿Qué No se nos tal? habrá quemado, deje ir al horno. A ver, no, mira, quítale. aquí está ya el pastel. Uy, me quemo. Vamos a dejar aquí el pastel y vamos a hacer Sí. en lo que se enfría la cobertura de chocolate. Este es cacao de Tabasco Qué rico se ve. y le vamos a echar 70%. Un poquito de miel de agave Qué rico. para que endulce un poco, pero sobre todo lo que buscamos es el brillo en la cobertura. Ok. Entonces, me lo ¿Cuánto metes le al damos? micro, dale 30 segundos. 30 segundos. Mira qué rico. Entonces esto es algo muy fácil, muy rápido, sencillo de hacer. Y si no tienen de este tipo de chocolate, un chocolate de mesa, les va a dar un sabor más de antaño. Es muy azucarado. Sí. Traten de comprar uno que no tenga tanta azúcar. Pues aquí tenemos este delicioso pastel
hecho con muchos ingredientes morelenses. Claro Y que de sí. Jojutla también. Además, muy rico, exquisito que se ve, ¿verdad? Pues disfrútalo, te lo dejo. Claro que sí, es un honor haberte recibido aquí en Jardín La Catrina, Cocina Mexicana. Esta es tu casa. Muchas gracias. Nayeli. Hasta luego. Hasta luego. Y estamos de regreso para continuar con nuestro panel de expertos con una plática interesantísima sobre estos deliciosos ingredientes que nos dan pues, las maravillas de la repostería. A mi derecha tengo al señor José Rubio de la panadería El Escorial en la Colonia Moderna. Tengo a la doctora Mariana Hernández, doctora en ciencias y especialista en vainilla. Tengo a otro invitado que es el señor Antonio Arias de la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros. Y pues nuestra, que no es invitada, es de casa, es Arlene Vidal, nuestra experta nutrióloga. Y empezaría por preguntarle al señor Rubio, que lo tengo aquí a la derecha, ¿hace cuánto tiempo existe la panadería El Escorial? Ya tiene 80 años. 80 años. Sí, ahí hay algunos documentos que me confirman eso. Ah, pues Así es, sí, es una panadería que empezó precisamente con la colonia. Tiene muchos años. muchos años. Así es. Y se dedican a hacer todo tipo de panes. Muchos, la variedad más increíble que existe en la panadería mexicana. Y con Mariana, pues la vainilla, ¿qué nos puede decir de la vainilla en México? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que México es el quinto lugar en producción de vainilla a nivel mundial. De hecho, los primeros productores son Madagascar e Indonesia. Y bueno, de hecho es el segundo producto más importante dentro de las especias. El primero es el azafrán, después es la vainilla. E implica millones de dólares dentro del mercado internacional y México solo recibe el 1% de toda Del valor total del valor del total mercado. del Wow. mercado. Y Sí, pensar que pues, la vainilla es de México, exacto. el origen Ajá. es México y Sí, perdimos ese valioso tesoro exacto. culinario. Estuvimos en primer lugar, bueno, tuvimos el monopolio de la vainilla durante más o menos 300 años, hasta finales de 1800, mediados de 1841, que es cuando empieza la polinización manual de la vainilla en África, en Reunión. Madagascar, la isla Reunión. Ujú. Sí. Y de hecho esa polinización la puso en práctica uno de los esclavos de una plantación. Antes de descubrir este proceso había muchos vainillales, pero no se producía la vainilla, porque aun cuando la planta florecía no había insectos que la polinizaran. En este caso la vainilla es polinizada por una abeja solitaria que Endémica de la zona de Papantla. de sí, Veracruz. bueno, se distribuyen, hay varias especies, pero la abeja, que es una abeja conocida como eulosa, es parte de lo que sería la parte del altiplano en Sí, porque Veracruz. oí que se llevaban la planta y al no haber polinización se llevaron a la abeja y la abeja Ajá. se moría Sí. o no polinizaba en otras regiones. Claro. Entonces fue que hicieron la polinización manual. Pero es muy difícil, bueno, de hecho cultivar a la abeja es muy difícil porque es una abeja solitaria, no es como las que conocemos que forman un panal y producen miel, no, esta abeja de hecho anida en oquedades en el suelo o también en oquedades en los troncos o en algunas ramas y ahí deja ovoposita, deja sus huevecillos, les deja un poco de alimento que son ceras. Y bueno, está a lo largo del año poliniza diferentes cosas y una de estas es la vainilla. ¿Qué podrías aportar de consumir vainilla? Bien, bueno, nosotros los nutriólogos recomendamos la vainilla como una especia que pueden incluir en la alimentación diaria. Por ejemplo, en la avena, en un pan francés que preparen, en sus licuados, en algunos postres, porque no contiene calorías. Nos va a dar y nos va a enriquecer el sabor de los alimentos, porque es lo que buscamos. Normalmente asociamos que una buena alimentación sana es aquella que sabe bien fea y nada más imaginan lechuga y
y no sea una avena con agua, ¿no? Entonces lo ideal es agregar el condimento que nos va a dar ese sabor. La vainilla también la ocupamos. En nutrición hay algo que se llama dietoterapia. ¿La dietoterapia qué es? Que es el tratamiento con el alimento para mejorar algunas enfermedades. Si uno regresa a la alimentación anterior, pues van a regresar los problemas. La vainilla la usamos como un evento para el sabor del dulzor de los alimentos, como digestivo, y ese olor tan rico que tiene es calmante. Entonces también lo pueden agregar incluso al café, algunas leches, la leche con café y vainilla sabe bastante rico también, un licuado de plátano con avena, su avena de la mañana. Entonces ese tipo de sabor nos va a ayudar pues también a que tener buen humor, más que nada como un condimento. Entonces libremente lo pueden consumir cualquier persona. Yo creo que los que trabajamos en la industria gastronómica tenemos la responsabilidad de proponer tendencias o nuevas recetas para que no desaparezcan productos pues, importantes para nuestra cultura porque son de la tierra mexicana. Entonces, la vainilla, no nada más llevarla a los postres, llevarla también a lo salado. Y hay chefs que le están usando en adobos, en estofados, moles, y da un sabor espectacular. El amaranto, usarlo en otras preparaciones. Y yo pues me atreví, que lo ha hecho más gente, no es algo novedoso, pero poca gente lo hace. Hice unas sencillas pechugas y las empanicé con amaranto para, en vez de harina y pan molido, pues darle otra textura, otro sabor. Entonces, por favor, sirvan a mis invitados. Gracias. Sí, gracias. En lo que seguimos. Creo que te llevas las dos, ¿no? No, ya te los dos. Sí, ya te los dos. Gracias. Y por ahí había una salsita. Entonces, espero les guste. Disfruten y mientras seguimos platicando. Pues muchas gracias. Entonces yo les iba a preguntar otra vez de la vainilla. Yo aquí tengo estas dos vainas por 245 pesos. Y tengo este producto que costó 100 pesos. ¿Qué hay aquí? Pues es preferible utilizar vainilla natural o extracto proveniente de vainilla natural, que tampoco no es muy caro, bueno, es caro, pero uno utiliza menos cantidad. Sí, utilizas gotitas. Que en el caso del extracto. Es que es un problema también que los gobiernos permitan. O sea, dentro del mundo de los alimentos, del procesamiento de alimentos, pues hay 1000 formas de hacer. Es como hablaba hace un momento de las enzimas. Las enzimas son 100% naturales. Las encontramos en todos lados. Aquí hay enzimas, las respiramos y demás, pero cuando se las echamos directamente a un producto y ese producto empieza a trabajar de manera diferente, es cuando hay que tener cuidado y saber qué es lo que va a pasar. Yo conocí en Madrid una panadería que podría decir que tenía el mejor pan de blanco del mundo. ¿No? Un matrimonio, gente ya muy grande, ¿no? Y cuando entramos a la panadería, pues estaba llena de estalactitas como de nidos de la palomilla de la harina. Y todos nosotros nos quedamos así. ¿Y esta panadería en Madrid cómo puede estar funcionando todavía? ¿No? Claro. Bueno, los señores ya eran muy grandes, de 80 y muchos años, deciden vender la panadería. La compra un matrimonio joven, totalmente decididos a darle un vuelco a esa panadería, ¿no? Pero como era, lo primero que hacen es, vamos a cerrar 3 meses, limpian la panadería, la dejan impecable, con todas las máquinas tal cual eran, no iban a cambiar nada. El pan nunca volvió a ser lo mismo. Claro, porque las levaduras toman lo que había en el ambiente era lo que le daba ese sabor, esa característica y ese sabor al pan.
dañino no era porque no tocaban las masas, simplemente estaba en el aire. Sí, es muy diferente que hagas o que fermentes una masa en la Ciudad de México, en un campo, en la playa, toma otros sabores, olores del medio ambiente. Y se comporta diferente. Eso es definitivo. Se comporta diferente, claro. Diferentes levaduras en el aire. Muy cierto. Pues qué plática más interesante. Hemos aprendido muchísimo, al menos yo. Va a necesitar que luego me des unas clases de panificación, igual que el señor Rubio. Y me gustaría despedir el programa, pues cerrar más que nada con algún mensaje que quisieran dar a nuestra audiencia sobre los productos que ustedes manejan en base a su experiencia. ¿Qué les gustaría decir? Y ahora voy a ir hacia la izquierda con Arlento. ¿Qué le podrías decir a nuestro auditorio? Bien, pues que no le tengan miedo ni al trigo ni al amaranto, que son cereales súper importantes en nuestra gastronomía y nutrición. Y solamente conociendo cuánto me toca es la manera mejor en la que podemos consumir estos alimentos. Es lo único que les puedo decir. Antonio. Pues yo que les puedo decir que hay que darle un gran reconocimiento a los panaderos, porque no hay nunca un gran chef que no tenga un buen panadero al lado. O sea, el panadero es tan especialista como el chef. Sí, igual que el chocolatero, yo no me atrevo a hacer. Efectivamente, podemos saber hacer de todo, pero ahora sí que zapatero a tus zapatos. ¿No? Y pues darle el valor que se merece al trabajo de estos grandes artesanos, claro, que verdaderamente trabajan a las horas en las que la gran mayoría descansamos. Claro, muy cierto, para despertarnos y tener este maravilloso sabor y olor que inunda las casas con el café o el chocolate desde temprano. Esa es otra cosa que tenemos, que nada más lo hay en México. La panadería en México abre a las 6 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Claro, es una jornada En cualquier larga. parte del mundo, la venta al público empieza a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde llegaron. Claro, muy cierto. Mariana. Pues que consuman vainilla mexicana, porque van a estar apoyando a un grupo importante en México, distribuido en diferentes partes del país, en Papantla, en Veracruz, en Oaxaca, Chiapas y también en Yucatán. Entonces es súper importante que consumamos este producto para que se siga manteniendo en producción. Claro. José. Pues para mí el orgullo de seguir haciendo panes que en muchos lugares ya no se hacen. Seguir conservando esa tradición del pan mexicano me llena de satisfacción y de seguir viviendo esas experiencias. Creo que es pasión por lo que haces, que por eso haces tan buen pan. Los ingredientes más importantes en la panadería son pasión, amor, cariño. Claro. Son los ingredientes más importantes. Sí, mucho amor para que salga todo divino y sabroso. Bueno, y a mí no me queda más que agradecerles una vez más por haber estado con nosotros y pues recomendarles que consuman productos mexicanos, lean bien las etiquetas porque luego son muy engañosas y nos vemos en la siguiente edición.